Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 27 de diciembre de 2020. El mensaje se llama Buenos hábitos, malos hábitos. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, extiendo los saludos esta mañana a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Pedimos que nos ayudes a serte fieles, a darte la gloria a ti, Señor, nuevamente. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo otra vez, danos sabiduría y entendimiento. Abre nuestros corazones a tu palabra, Señor, para escucharte y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el libro de Mateo o Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero hablar un poco acerca de caminar sobre las aguas y lo que significa caminar sobre las aguas. Una de las cosas que son notables aquí, el apóstol Pedro caminó sobre las aguas, pero dice que cuando empezó a voltear y vio el viento y las olas, comenzó a hundirse. Cuando su mirada fue a la tormenta, fue cuando empezó a hundirse y tuvo que clamar: Señor, sálvame. Y el Señor estaba justo ahí con su diestra para sostenerlo y salvarlo. Andar sobre las aguas, ¿verdad?, es la fe, es vivir por fe. ¿Sí? Romanos y Hebreos nos habla de vivir por fe. ¿Sí? No solamente creyendo los hechos de Jesús, o no solamente siendo estricto, sino la fe es como caminar sobre las aguas. La fe es algo imposible de hacer por nosotros mismos, pero solo porque Jesús estaba allí
haciendo el milagro y da la orden de seguirlo. De eso se trata la fe y de eso se trata el seguir a Cristo. Muchas veces nos confundimos, ¿verdad? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la religión correcta? ¿O cuál es la fe o las doctrinas correctas? Pero lo más importante que Dios quiere, más allá de todo eso, es que salgamos de la barca y empecemos a caminar sobre las aguas. Lo más fácil siempre es quedarse en la barca, descansando, tranquilos, sin turbación, sin problemas, pero salir hacia lo desconocido es la fe. Salir hacia lo inseguro, salir hacia donde no sabemos cómo hacerlo, dónde ir, pero sabiendo que ahí está Jesús. Y eso es lo importante. Mientras esté Jesús, aunque esté el agua y la tormenta, Él nos sostiene con su diestra. Siempre tratamos de hacer cualquier otra cosa excepto salir de la barca y hacia el agua. ¿Por qué? Porque no es cómodo, porque no es fácil, porque a veces da temor salir de la barca y saltar al agua. Somos criaturas, los seres humanos somos criaturas que forman hábitos, que formamos rutinas. Y muchas de nuestras rutinas y de nuestros hábitos son cómodos, nos mantienen a salvo, nos mantienen en un lugar o en una situación donde no tenemos que esforzarnos ni confiar en Dios para lo imposible, sino solo tenemos que estar felices y tranquilos. Sí, hablando de hábitos, un hábito es algo que haces ya sea por necesidad o quizás por gusto o quizás por costumbre, ¿verdad? Las adicciones, de hecho, son un hábito, ¿verdad? La gente que se emborracha o que se droga, la gente que fuma, eso se ha convertido en un hábito, en un mal hábito. Somos criaturas muy propensas a formar hábitos, sea buenos o malos. Y vemos los efectos dañinos de los malos hábitos, ¿sí? Y es fácil ver el gran daño de los malos hábitos. A veces preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué esa persona no quiere y no puede dejar de fumar? Se está muriendo. Está a veces con un problema en el pulmón y sigue fumando. Esta persona que está perdida en las drogas. Bueno, hay un poder espiritual detrás de esos hábitos, pero además hay una comodidad detrás de esos hábitos. Satanás, quien está en control de este mundo, permite que nos involucremos o propicia también que nos involucremos en hábitos, y Satanás nos da consuelo, comodidad y confort en esos hábitos. ¿Para qué? Para que la gente siga desarrollando esos malos hábitos que destruyen sus vidas cada vez más profundo, pero se sientan cómodos en ellos, sin importar cuán destructivos o cuán dañinos sean. Permanecen en esos hábitos porque es cómodo, ¿sí? Si vamos al común denominador de por qué creamos hábitos, es porque ahí es donde nos sentimos seguros, ahí es donde nos sentimos felices, nos sentimos cómodos en nuestros pequeños hábitos, ¿sí? Y existen estos malísimos hábitos, ¿verdad? A los que le tenemos miedo. Algunos aquí han sido liberados de esos hábitos. Yo antes mascaba tabaco, ¿sí? Cuando estaba creciendo, la mayoría de los hombres mayores masticaban tabaco y se consideraba algo, pues, como parte de convertirse en hombre, ¿sí? Especialmente aquellos que eran más vaqueros o más deportistas, ¿sí? Y era algo, puedo decir, asqueroso, ¿sí? Pero era algo que era admirado, entonces yo aprendí cómo hacerlo
Y de pronto se convirtió en un hábito que no podía yo dejar, ¿sí? O sea, primero lo intenté solamente por imitación, porque quería parecerme a los adolescentes mayores, ¿sí? Y aunque al principio me sentí enfermo, me sentí bien mareado, me sentí muy mal, ¿verdad? Pero me obligaba a mí mismo a masticar ese tabaco, porque yo casi me había prometido a mí mismo hacerlo, ¿sí? Para poder parecerme a esos personajes a los que yo quería parecerme, y estaba bien mareado, me sentía asfixiado, ¿verdad? Tenía que estar escupiendo, y lo seguía haciendo hasta que vencí eso, hasta que los malos síntomas del cuerpo y los malos sentimientos de la conciencia se fueron y podía manejarlo, y ahora me hice adicto. Ahora desarrollé un patrón de conducta, desarrollé un hábito, una rutina, y por años yo masticaba tabaco, siendo joven. Empecé desde muy pequeño, desde muy jovencito, y cuando llegué a los 19 años dije, ya, voy a dejar de hacer esto es asqueroso y sé que hace daño. Intenté dejarlo, pero no pude. Aunque me desagradaba mucho ya después eso de masticar tabaco, aunque no era tal vez algo muy amable, ¿verdad? Aunque sabía que me podía provocar un cáncer, simplemente no podía dejarlo. Y muchas veces intenté dejarlo, varias veces lo dejaba por unos días, unas semanas. En una ocasión logré 6 meses sin masticar tabaco. Y de pronto sucumbí a la tentación. Otra vez regresé al hábito de masticar tabaco. No podía dejarlo, me hice adicto, porque había tal comodidad, era un lugar de descanso, ¿sí? Aún sabiendo las consecuencias terribles, pero de alguna manera había comodidad en ese hábito, y batallé con ese hábito durante años. Y después de convertirme, después que decidí a seguir a Cristo, seguí masticando tabaco un tiempo. Pero entonces fui una noche a un culto de avivamiento, y el predicador predicó, hablando del libro de Josué, habló acerca de vencer, habló acerca de todo lo que Josué tuvo que hacer para vencer a las naciones paganas, sí, y cómo tuvieron que tirar todo, ¿verdad? Quemarlo, ¿verdad? A Acán no se le permitió. Y yo traía ahí en mi bolsa un paquete, una cajetilla de tabaco, en realidad son como latas. Y yo dije, soy un esclavo de esto. Y aunque he decidido seguir al Señor, antes he tratado de dejarlo y no había podido. Y lo he intentado. Pero simplemente dije, si el Señor quiere, esto se lo voy a entregar. Entonces cuando salí de la iglesia esa noche, saqué ese paquete de tabaco, lo tiré a la basura y jamás volví a querer ese tabaco. Fui liberado, fui hecho libre, fui libertado de eso por el poder de Dios y por la predicación de su palabra. Y es una bendición el poder ser liberados de nuestros malos hábitos. Y de eso se trata en parte el saltar a las aguas. Es acerca de saltar al agua, pero para poder ser libre. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, dice la Biblia. Jesús vino a darnos libertad. No vino a darnos una religión o una forma de hacer las cosas o una iglesia necesariamente. Él vino a darnos libertad. ¿Sí? Y estoy hablando de estos hábitos malos. Pero ¿saben qué? También tenemos algunos otros hábitos, ¿sí?, que tal vez no son tan malos, o tal vez ni los verías tú como un hábito malo, pero en un sentido espiritual pueden llegar a ser tan malos como el que tiene el hábito de consumir drogas. Por ejemplo, muchos
tienen el hábito de la preocupación, ¿sí? Y pensamos que es inofensivo, que es inocuo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay ansiedad o cuando se desencadena una preocupación en nuestra mente por algo o por alguien, o cuando las cosas no salen como pensábamos, ¿verdad? Nuestra mente se empieza a preocupar, empieza a tener ansiedad y aflicción de espíritu. Y es tan fácil caer en esa rutina que cada vez que algo sale mal o cada vez que algo sucede, viene la preocupación. Y vamos en círculos viciosos también. Es cómodo, créanlo o no, es cómodo. La gente encuentra comodidad en preocuparse hasta la muerte. ¿Sí? Pero hay libertad en Cristo. ¿Sí? Encuentran comodidad en esa pequeña rutina que no la vemos tan mal como estar atado en las drogas. No la vemos tan mal como un alcohólico. No la vemos tan mal como algún tipo de pervertido. Pero al final, si tienes ese tipo de hábito de preocuparte, no tienes la libertad que Jesús vino a darnos. ¿Sí? Es muy fácil quedar atrapados en esos hábitos que no vemos tan mal, pero que nos tienen en una comodidad, que nos persiguen y que al final nos quitan nuestra libertad. ¿Sí? Y es fácil ver a alguien borracho o a alguien drogadicto y pensar, bueno, ¿cómo no deja ese hábito? Bueno, alguien que es preocupón y todo el tiempo está nervioso y todo el tiempo está atado. ¿Por qué está preocupado? Es lo mismo. Es un mal hábito también, es falta de libertad, es falta de fe de saltar a las aguas. Hay una gran similaridad, aunque por fuera no se vea, pero lo examinas y es el mismo tipo de esclavitud, el mismo espíritu. ¿Sí? La queja. A veces escuchamos de personas, ¿sí?, que se quejan de todo. Hay niños que se quejan de todo, ¿sí?, que casi es molesto estar con ellos. Es un hábito. Aunque no lo creas, la gente se siente cómoda quejándose y sintiéndose la mártir. Y es un hábito, pero es un hábito del cual podemos y debemos ser libres, si es que saltamos a las aguas, si es que queremos dejar todo en manos de Dios. Recuerdo cuando yo estaba asistiendo a una iglesia menonita, alguien allí estaba hablando de personas que eran del mundo, ¿verdad? Y que se sintieron felices en esta nueva iglesia durante un tiempo, y después algo sucedió. Fueron puestos más allá de su zona de confort, o hubo una pequeña rencilla, o vieron a alguien hacer algo que no les gustó, lo que haya sido, pero les quitó la comodidad, les quitó la seguridad, les movió el tapete. Fue algo que no fue agradable para ellos. Y entonces huyeron nuevamente a su zona de confort. Eran personas del mundo, totalmente. Habían llegado del mundo a la iglesia y cuando algo les estorbó, les tropezó, algo sucedió, regresaron al mundo. Cuando las cosas se hicieron incómodas. ¿Sí? Cuando ya no estaban tan felices, cuando ya no estaban tan de acuerdo, regresaron al mundo. Y luego había otras personas, otros hermanos, que también hubo alguna situación, pero en vez de regresar al mundo, a sus hábitos pecaminosos,
¿sí? Simplemente regresaron a otra iglesia donde estaban antes, donde además los tenían, por así decirlo, bien controlados. Los tenían en una zona de confort. O sea, cuando las cosas salieron mal, regresaron a lo que ellos conocían, que les parecía cómodo, que les parecía familiar, que les parecía tranquilo, que les parecía más feliz. ¿Sí? Cuando ya no lograron caminar sobre las aguas, cuando alguien ya no logra caminar sobre las aguas, a veces regresa al mundo o a veces regresa a otro lugar donde estaba cómodo. Estamos hablando de buenos hábitos, estamos hablando también de malos hábitos. Jesús quiere que seamos libres, no solamente de los hábitos perversos, sí, sino aún de los hábitos que parezcan no tan malos. A veces aún un hábito bueno puede ser una trampa. Un hábito bueno, pero llevado al extremo, al legalismo, o llevado a que ese hábito te quite tiempo de otras cosas más importantes, un hábito religioso, un hábito estricto, un hábito de tu ministerio, pero que te quite tiempo de tu familia o te quite tiempo de tu propia relación con Dios, ya no es un buen hábito, ¿verdad? Y la gente corre a diferentes lugares. Algunos corren y huyen al mundo, algunos corren y huyen a otro lugar más estricto o a otro lugar donde ya conocían antes, ¿sí? Solamente para no tener que estar en las aguas. Pero recuerda que en las aguas es donde está la libertad, y la libertad es el regalo más precioso al que podemos aspirar. Pero a la vez es una de las cosas más difíciles de alcanzar en la realidad, porque hay que luchar por mantener esa libertad. Pero es la única manera. Podemos tener hábitos religiosos, hábitos buenos, pero estar tan adictos como el drogadicto. Tan adicto a ese hábito religioso que no puedes saltar a las aguas. ¿Sí? Parece ilógico, ¿verdad? Pero existe esto. Y lo he dicho antes, a veces he logrado ayudar a algún drogadicto más efectivamente de lo que he podido ayudar a la gente religiosa. Comparando los porcentajes, hemos ayudado más drogadictos de lo que hemos podido ayudar a Amish. Por ejemplo, casi es imposible ayudarlos, porque sus buenos hábitos religiosos, sí, que lucen muy bien, que lamentablemente también los tienen encadenados, son tan difíciles de dejar. Y quizás sean difíciles de dejar porque no se ven tan mal como los del drogadicto. Pero al final de cuentas son hábitos, son rutinas cómodas, seguras, felices, pero que no son libertad. Y Jesús vino a dar libertad. Eso quiere decir que todos los días tenemos que escoger hacer las cosas, no solamente porque ya son un hábito, sino porque estamos escogiendo hacer lo que agrada a Dios. Por eso fue tan difícil para los fariseos lidiar con Jesús. Ellos ya tenían sus hábitos bien definidos. Y Jesús no estaba atado por todos los hábitos que ellos tenían. Él podía vivir la vida que Dios quiso que viviéramos y podía caminar por esta tierra en santidad, en obediencia, en fidelidad, con fe en su Padre.
y libre, pero sin todos los hábitos que ellos tenían. A ellos eso les parecía chocante. Y Él nos ha llamado a ser lo que Él quiere que seamos. Muchas veces los hábitos, aun los buenos, nos impiden hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y pensamos que estamos haciendo algo correcto solamente por tener algún buen hábito o algunos buenos hábitos. Pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y la fe no es una experiencia de una sola vez, ¿verdad? Creer en Jesús nada más, pasar a un altar, bautizarse. La fe es cada día, todos los días. Un día fui libertado del tabaco, gracias a Dios. Hay milagros que suceden a los que podamos accesar. Otro día he sido libertado de otras cosas. El Señor todavía puede sanarnos y liberarnos de esas cosas. Pero muchas veces nuestros hábitos son más cómodos que la liberación. Es más fácil quedarse en la barca de nuestros hábitos, de nuestras rutinas, sean hábitos perversos o sean hábitos religiosos, pero es más fácil hacer eso que saltar a las aguas y vivir por fe. Sin embargo, cuando uno decide caminar sobre las aguas con Jesús, vemos a Pedro cómo se lanza. ¿Y en qué hábito cayó? ¿Qué provocó que se empezara a hundir? Un hábito. El hábito del que acabo de hablar hace rato, de la preocupación. Miró las olas, miró los vientos, miró la tormenta, reconoció que se hundía y gritó: Señor, sálvame. El Señor, en su misericordia y fidelidad, lo sacó. Allí está nuestra esperanza. De allí viene nuestra ayuda. Solamente de Él. De Él viene nuestra fuerza. Es Él la fuente de todo, que nos permite levantarnos sobre todas esas cosas y darnos esa preciosa libertad que solo Él nos puede dar. Y esa libertad es gratuita para todo aquel que la quiera. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.